Y bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos ustedes. Hoy estoy muy emocionado ya que tenemos un especialista que ahorita lo voy a presentar. Pero antes de iniciar, chicos, me gustaría platicarles de cómo se habló el día de hoy. De hecho, me percaté esta semana que estaba trabajando, chicos, que hay mucha tensión en la sociedad, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Salí a la calle y vi que tuvo un choque, dos personas, y vi que la primera reacción que tuvieron ellos dos fueron los golpes luego, luego. Ni siquiera fue preguntar, oye amigo, ¿cómo estás? Oye amigo, ¿todo bien? La primera reacción que yo vi, el chico abrió la puerta y vámonos, ¿no? Ya luego fue la reacción de entrar en los golpes, ¿no? Con el otro chico. Y dije, wow, ¿no? O sea, imagínate llegar a un punto donde ya no piensas las cosas en ese momento, tu razón se va a un lado y tu primera reacción es lanzar un golpe, ¿no? Y dije, wow. Y por ejemplo, también vi otra reacción de dos personas que chocaron y vi que fue de manera pacífica, ¿no? O sea, más bien dijeron, oye, güey, ¿cómo estás? O tu bebé está bien, tu familia está bien. Ah, bueno, pues le marcamos al seguro, ¿no? Y ya me puse a pensar muchas cosas, ¿no, chicos? Y una de ellas dije, wow, o sea, imagínate llegar a un punto donde puedes controlar tus emociones y no te llegara el impulso, ¿no? Que en ese caso fueron los golpes, ¿no? Y dije, debo de encontrar a alguien que me pueda solventar esas preguntas, ¿no? Entonces, chicos, hoy tenemos un especialista muy especial, vaya la redundancia. Quiero presentarles a mi buen amigo Gabo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Finalmente para mí es un placer poder compartir un poco de lo que conozco, de lo que he aprendido, no solamente de la parte teórica, sino de la parte práctica. Y bueno, pues adelante, un gustazo y vamos a ver si podemos comenzar las Perdón, preguntas. Para que la gente que aún no te conoce, ¿qué profesión tienes? ¿Cómo ves a la gente? Ok, mi nombre es Juan Gabriel Magdaleno Rico. Soy psicólogo de profesión, egresado de la UNAM, psicólogo clínico. También hice maestría en la Facultad de Psicología y actualmente voy terminando el doctorado también, pero en Iztacala, en la FES Iztacala. Y bueno, pues actualmente me dedico a la atención clínica, básicamente, y bueno, pues aquí es un gusto estar con ustedes en lo que yo pueda aportar de conocimiento, como te comentaba, no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica y de experiencia profesional. Ok. Bueno, primero te agradezco por estar aquí. La verdad, para mí es muy importante que hagamos como este episodio de este podcast de hablar de estos temas. Digo, obviamente, yo quiero enfocar un poquito a los chicos de mi edad, pero siento que en general muchas personas pasan por lo mismo y ahí te voy a un contexto, ¿no? Hace rato platicábamos que la pandemia que inició en el 2020, ya concretamente en marzo, siento que fue una situación como para en general pues muy difícil, ¿no? Para nadie fue fácil. Yo creo que la noticia fue como de, ay cabrón, ¿no? O sea, por mi caso, yo estaba aquí trabajando normal en mi semana, cómodo, diciendo, güey, pues ya falta poquito para el sábado, ya estoy muy relax, ¿no? Y de nada llega la noticia el jueves, ¿no? Literal fue aquí y fue un informe, ¿no? De que habían dicho que ya urgentemente se tenía que cerrar todos los establecimientos que no fueran necesarios. Así ¿Cómo es. qué? Pero ya leyendo bien el informe decía que había llegado algo, ahora sí que a nuestro país y en todo el mundo se estaba distribuyendo un virus, ¿no? Era como Exacto. de, ¿saben qué? Tu negocio no eres esencial, vámonos. Tú eres esencial, abre. Si eres esencial aparte, tienes un horario para abrir y cerrar, ¿no? Tu negocio no puedes, y si abres, y te vamos a clausurar casi casi, ¿no? Y fue de bota, man. O sea, obviamente el primer impacto que yo tuve fue como, güey, o sea, creo que todas las personas que tienen un trabajo semanalmente, y obviamente ya tienen unos gastos ya previos, era como, primera reacción, yo creo que fue, ¿dónde voy a sacar lana? Exacto. ¿No? O otra persona que está pagando su renta, güey, ¿cómo chingados se paga pagar mi renta, güey? ¿No? Exacto. O en nuestro caso, o sea, que yo iba a dedicarme a competir profesionalmente, era como, güey, ahora voy a sacar varo para pagar mi dieta, ahora voy a sacar mi varo para pagar mis suplementos, ahora ¿dónde voy a sacar varo para pagar mi gimnasio? Y es más, si pago al gimnasio voy a tener que ir a más en una hora, güey, ¿no? Porque hasta eso ya tenían sus reglas, ¿no? Así es. Entonces dije, entonces por el momento, cuando ya estaba en mi casa, en el confinamiento, creo que no fui el único que empezó a experimentar cosas como muy, pues muy raras, o sea, en el sentido de que
La primera semana fue como chido, ¿no? O sea, yo no pensé que esto iba a extenderse tanto. Claro. Pero para todos fue como, a ver, llevo una semana, pues relax, ¿no? Estoy descansé, qué chido. Porque creo que para la primera semana fue como, voy a relajarme, voy No a tengo que ir descansar. exactamente, no tengo que ir al No tengo que ir a trabajar. pasajes, transporte, todo eso, pues Exacto. parecería que algo agradable venía, ¿no? Pero finalmente pues, nos encontramos con una situación muy compleja, como lo acabas de comentar. Primero porque a cualquier organismo que lo sacas de su contexto va a reaccionar de una manera distinta. Nosotros finalmente somos organismos vivos y cualquier organismo que tú lo saques de su contexto va a presentar modificaciones, a veces no solamente físicas, sino, como ahorita lo comentabas, emocionales y mentales en el caso de los seres humanos. Porque bien lo decías ahorita, en el confinamiento nos enfrentamos a dos grandes complicaciones. Esta modificación de contexto, al cual ya estábamos acostumbrados, que todo estaba ya de alguna manera determinado, y por otro lado la amenaza de muerte, porque era una incertidumbre, no saber qué va a pasar, no entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Se escuchaban diferentes puntos de vista y pues obviamente nos enfrentamos ante esa situación. Otra de las cosas que finalmente ahorita lo comentabas también fue estar en lugares que nunca habíamos estado, como en la casa. Convivir con personas que si bien habían sido nuestros familiares, los veíamos pocas horas porque finalmente teníamos actividades. Pero llegar a casa y enfrentarnos a esta modificación de contexto, a tener que empezar a generar habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades de manejo emocional, de control emocional, finalmente se puede resumir en habilidades de afrontamiento. Se tuvieron que desarrollar habilidades de afrontamiento todos los seres humanos que vivimos, bueno, en este mundo, ¿no? Habrá quienes se les hizo más fácil, porque probablemente desde sus familiares, desde sus casas, aprendieron de manera, digamos, vicaria, es decir, observando a los demás, cómo se generan habilidades de afrontamiento o, por otro lado, habilidades de aceptación radical de lo que no se puede cambiar. Tuvimos que exponernos ante eso. Pero como tú decías hace rato, no todas las personas estaban con este aprendizaje de modificación, te decía yo, de habilidades. Sí, porque de hecho yo vi una noticia que cuando empezó la pandemia, todo bien, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo hubo violencia dentro de la casa, o sea, hubo gente que se suicidó, hubo gente que literal, de estar bien mentalmente, que pensaba que estaba mentalmente, entre comillas, se volvió loco, ¿no? O sea, muchas cosas que digo, wow, o sea, fue un momento donde nos conocimos realmente, ¿no? En una situación de confinamiento, ¿cómo voy a reaccionar yo, no? Sí, porque finalmente el confinamiento lo que te lleva es a estar contigo mismo, cosa que difícilmente hacemos, ¿no? Siempre Sí. buscamos cosas para no estar con nosotros mismos, porque a veces le tenemos miedo a lo que pensamos, a lo que sentimos, y por lo tanto el estar expuesto en la calle, con la gente, pues te lleva a no estar contigo. Yo recuerdo que los niños me platicaban mucho, que ellos sufrían mucho, no cuando iban a la escuela o cuando estaban en casa, sino cuando se apagaba la luz y todo estaba callado, porque es el momento en el que estás contigo mismo. Es el momento en donde la mente está rumiando muchísimas cosas y por lo tanto, pues obviamente quieres evitarlo. Por eso encontramos niños que se duermen con la televisión prendida, aún adultos hoy se duermen con la televisión prendida o con el radio prendido. ¿Por qué? Porque es una manera de distraerse, de no querer estar consigo mismo. La pandemia, bueno, pues lo que nos llevó es a estar con nosotros, a retraernos a nosotros y darnos cuenta de qué estaba pasando dentro de nosotros. Estar en contacto muy cercano con el miedo a muerte, con el no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Y bueno, si le sumamos mucho de la situación económica, la situación social, todo esto que vino a mover la pandemia. Entonces, bueno, pues son diferentes cosas que se ven reflejadas en la conducta de los seres humanos. Tú decías ahorita, ¿por qué si yo en esta semana viví dos experiencias? Una, en donde hubo un choque y las dos personas inmediatamente su reacción fue de ataque. Y también me di cuenta que en otra situación muy parecida veo a dos personas que antes de atacar empiezan a preguntar y a dialogar y le dan salida al conflicto. Pues la diferencia entre ambos es el aprender habilidades sociales, habilidades Ok. de afrontamiento Ok. y habilidades de aceptación radical. Porque finalmente lo que tú observaste con la persona que chocó y que se fue a golpes es una reacción instintiva y a veces involuntaria.
cualquier organismo que esté atentando contra su integridad va a reaccionar como ataque, o por otro lado, colapsa y no puede. Eso lo vemos mucho en los roedores, o no sé si alguna vez viste a las lagartijas, o algún ser que lo querías agarrar y instintivamente lo que iba a hacer, si estaba en sus posibilidades, por ejemplo, un roedor, lo que iba a hacer cuando ya lo tenía cercano era atacar, pero si ve que no tiene posibilidades, lo que hace es que se desmaya. Okay. Logra reducir su nivel de frecuencia cardíaca y su respiración para que se hace el muertito. Y así ya no sea víctima de un ataque en contra de él. Los seres humanos actuamos igual, son reacciones involuntarias e instintivas. Si yo siento ataque, inmediatamente lo que voy a hacer es defenderme. Si veo que es complicado, me desmayo. Por eso es que actualmente se empezaron a notar muchos patrones de conducta que tenían que ver con síntomas ansiosos y con síntomas depresivos. Órale. Porque como no te puedes mover, lo que más se mueve es la mente y está rumiando todo el tiempo. Una mente rumiante que te lleva, no sé si en algún momento la palabra rumiación es como de, bueno, como las vacas que comen su pasto, su alimento, y una vez que ya lo van a ingerir, lo vuelven a devolver y lo mantienen el bolo alimenticio en la boca y lo vuelven a masticar. El proceso no se va, sino que sigue una y otra vez. Y hablamos de que hay un pensamiento rumiante en ese sentido, que está mucho tiempo ahí. Cuando te vas a acostar, cuando te vas a dormir, el pensamiento está rumiando. No puedes hacer nada. Pero la mente es tan rápida que está ahí. Pero por ejemplo, eso que dices sí es cierto, y todo yo lo tengo, o sea, como que me despierto y mi primer pensamiento es como, o sea, la bola de pensamientos que tengo en ese momento, tengo que hacer esto, tengo que hacer ta. Pero luego tengo otros pensamientos de lo que pasó el día antes, o sea, por ejemplo, si ayer yo tuve un confrontamiento con, no sé, con un amigo o con una persona, lo primero cuando me despierto me llegas otra vez, me llegan como muchas cosas de lo que pasó ayer, me llega esa emoción de enojo. Luego también digo, puta, ya me tengo que ir, o sea, me llega ese sentimiento, ya me tengo que apurar que me tengo que ir, ¿no? O la presión de ya irme, ¿no? O también la presión de puta, o sea, te voy a hacer esto y esto y esto, pero al final no estás tranquilo. O sea, la pinche mente te da tantos pensamientos que, o sea, de momento que yo te saturas tanto y ya estás de malas. Y es lo que me pasa a mí luego, ¿no? Que me suelo tantas cosas de lo que pasó ayer, lo que está pasando ahorita, lo que va a pasar, que ya me saturo y ya estoy así como, cualquier cosa que me dicen, ya ni siquiera me dicen nada, porque como que ya te ven así como bien presionado, ¿no? Claro, porque te conviertes en una persona que está mucho tiempo pensando en lo que va a pasar, es decir, en el futuro, o en lo que ya pasó. Y el día de hoy lo estamos desperdiciando. Tú puedes estar, decías ahorita, pensando en lo que va a seguir y no haces nada. Y cuando piensas en el pasado, en lo que ya sucedió, lo que podrías haber hecho, pues tampoco tienes los elementos, porque eso ya pasó y ya no está. Todo está aquí, en la parte mental. Entonces, regularmente las personas dicen, es que lo que quiero es cambiar mi mente, es dejar de estar pensando de esa manera. Y creen que, bueno, si van al psicólogo, lo que el psicólogo va a hacer es hacer una reestructuración cognitiva o modificación de pensamiento, que se puede realizar, pero al final lo que necesitamos hacer es ponernos en acción, porque no vamos a poder lograr dejar de pensar si no actuamos distinto. ¿De qué me sirve yo tener la información de que la mente rumiante y de que no debo pensar de esta manera, si en el día de mañana todo lo que estuviste pensando no lo llevas a la práctica? Pues va a volver a suceder. No hay forma de que no. Entonces, no solamente es, decías tú ahorita, es que ya quiero dejar de pensar. No, eso se va a lograr cuando tú empieces a cumplir con las actividades que tenías que hacer, que te están carcomiendo, o con cosas no resueltas del pasado que aún no te han quedado claras, pero las tienes que empezar a actuar. No solamente es la idea mágica de que tú ya, se va a ir este pensamiento. Por eso luego a veces hay sustancias que integran a la edad de ustedes, de los chavos, como una necesidad de calmar esta revolución que hay mental y emocional. Exacto. Y entonces se hace el efecto de automedicación. Me tomo algo, consumo algo y todo fluye. No resuelvo, pero finalmente ya me siento más tranquilo. Es decir, la conducta de consumo no solamente es por la satisfacción que me da,
per se la sustancia a nivel de neuroreceptores, sino también la sensación que me causa, porque con esa sustancia yo escapo y evito de las sensaciones desagradables. O sea, por ejemplo, algo te voy a preguntar, ¿tú recomiendas 1000 veces atenderte mentalmente que estar consumiendo una pastilla o algo que te está deteniendo ese pensamiento, ¿no? Exacto, es como luego les digo a mis pacientes, es que pues vas al médico y tú por un dolor de cabeza y entonces lo que te va a dar probablemente es un paracetamol para quitarte el dolor de cabeza. Ok. Pero no llegamos a la raíz de por qué te duele la cabeza. Solamente estamos dando un tratamiento de alguna manera para poder eliminar ese síntoma. Como para que se te olvide por un momento. Para que se te olvide. Ese es el efecto por eso las personas se automedican. Porque la verdad no son personas que sean malas, las personas que consumen no son malas en sí mismas. Lo que quieren es obtener sensaciones agradables o realmente escapar de las sensaciones desagradables que le produce a veces la parte mental y la parte emocional. Por eso es que se consumen sustancias. Es las dos únicas formas por las cuales se puede presentar la conducta de consumo repetitiva. Okay. Por ejemplo, también es muy importante tocar ese tema. Por ejemplo, volviendo un poquito a lo de la pandemia, el que tuvo la oportunidad y se puede decir que el privilegio de poder asistir a un psicólogo en ese momento y poder pagarlo y poder llevarlo de la mano en todo ese proceso. O sea, siento que a la vez el que tuvo la oportunidad estuvo bien, porque siento que no yo, como ejemplo, otras familias que llegaron a un punto de golpes, llegaron a un punto donde una persona se empezó a suicidar. O sea, el que tuvo ese apoyo lo veo perfectamente, pero también, por ejemplo, vi unas personas que no llegaron a ese punto de suicidio, de violencia familiar, ni nada de eso, pero me di cuenta de otra cosa, que esas personas, o sea, que decían, a mí no me va a pasar nada. Tiene una actitud como hasta de rebeldía de que la pandemia no les afectar mentalmente, ¿no? Ajá. Y ahí abrimos como otro caminito. Unas personas, por ejemplo, me di cuenta que por su carácter de... Ellos como que se llaman tener un carácter fuerte, en el sentido de yo tengo un carácter fuerte, yo puedo solventar estas situaciones, nunca me van a llegar esto, ¿no? Entonces, también algo que te voy a preguntar también, ¿por qué ciertas personas que se tienen agradecidas de que no les pega nada, por qué no les gustaría o por qué no aceptan que necesitan ayuda psicológica? O sea, se sienten muy engrandecidos, como como que se sienten muy, la verdad la palabra, ¿no? ¿Autosuficientes? Exacto. Bueno, lo que pasa es que a cualquier persona que le empiezas a poner en una situación conflictiva, siempre va a tener que sacar algún recurso, ya sea un recurso primitivo como ese que estás diciendo, de tratar de buscar la razón y de tener la razón, porque entendemos que también hay una parte que nosotros le llamamos mente racional y mente emocional. Lo que se pretende es buscar razones que tengan justificación para hacer lo que hace y por qué lo hace, pero eso radica en el miedo. O sea, lo que ellos están diciendo no es verdad. Exacto, es como un acto de querer sentirse con valor, más bien no con valor, sino tratar de escapar de la sensación de miedo. Por eso surge esa reacción. Pero ¿es bueno sentir miedo? Bueno, ese es otro de los temas importantes, qué bueno que me lo preguntas, porque en general las personas me comentan, es que yo siento miedo, es que me enojé, y llegan a consulta como para que uno les quite esas emociones. Finalmente se les explica que las emociones son parte del ser vivo. Un ser humano no podría vivir sin emociones. Sí, ok. Las emociones cumplen una función. Uh-huh. ¿Qué es lo que para algo están ahí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros les damos la connotación de buenas y malas? Pues nos encontramos con que el miedo es malo, porque así nos lo enseñaron. No tengas miedo. Pero ¿cómo no tener miedo si es parte de mí? Es instintivo. Una emoción tiene dos características importantes. Tiene una connotación biológica, además de ser de corta duración. La emoción es instintiva, involuntaria, se presenta, no es ni buena ni mala. Lo que hay que hacer es reconocerla y aprender a canalizarla. Si un ser humano no pudiera vivir el enojo, ¿cómo se defiende ante situaciones injustas? Okay. ¿Cómo puede hacerle frente a las amenazas? Es una reacción. Lo que necesitamos es que aprenda que es parte de él y cómo se refleja en su organismo.
porque te decía, las emociones tienen una connotación orgánica. Y cada uno de los seres humanos tiene diferentes formas de expresar orgánicamente la emoción. Es decir, te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, mi hijo le da vergüenza, él no puede controlar que se ponga rojo sus mejillas y que baje la mirada. Es una reacción conductual a la emoción. O sea, que ya está, o sea, ya está ahí. Está ahí, nacemos con ellas. Ok. Para algunas personas el miedo lo que hace es paralizar los brazos o las piernas. Pero finalmente el miedo cumple una función. Si yo no tuviera miedo, no fuera tan precavido, por ejemplo, yo ando en moto, si el miedo no me acompañara conmigo, No, te das. no, imagínate, run, 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 run. No. Espérate, Ya- eso, la sensación de miedo lo que hace es tener la precaución, Ok. ese instinto de supervivencia. Las emociones tienen una función de supervivencia en los seres humanos. Ya. Por eso cuando yo escucho a los papás que es que se enojó. ¿Por qué te enojas? No tengas miedo. Están ok. atentando contra sus O sensaciones. sea, hay que aprender a normalizar que nuestras emociones Ahí siempre van a estar están. ahí. Lo que necesitamos aprender es cómo las canalizamos. Oh, ya. No es inadecuado. Más bien, no es inadecuado que uno exprese el enojo, Ok. sino la forma en cómo lo expresas. Ah. Porque el enojo ahí está. Ok. El miedo ahí está. Es parte de ti. La vergüenza siempre va a estar. Son emociones que están. Más bien lo que podemos cambiar es cómo, a ver, o sea, ya ¿Cómo las están ahí esas gestionamos Ajá. o cómo las expresamos? Ah, ok. Yo me puedo enojar por una situación injusta en mi trabajo, Ok. ¿no? Pero no por eso voy a llegar y le voy a tirar un puñetazo a mi jefe. O sea, no. Pero no tampoco puedo Ok. irme al otro extremo de negar que me enojé. Sí. Pues eso es irreal, me estoy molesto. Ajá. Claro que tengo que generar las habilidades de cómo afrontar esa emoción. Y las cosas que desbordan y que yo no puedo controlar, tendré que generar habilidades de afrontamiento y, por otro lado, habilidades de aceptación radical. Porque en la vida nos vamos a encontrar con cosas que no se pueden cambiar. Y tenemos que generar esas habilidades. Si no, vamos a meternos en problemas a nivel social. Ok. Porque todo el tiempo estamos en un contacto social y lo que decías de la pandemia pues nos limitó al contacto. Ahora, justamente en el caso de la atención de las personas que en esta pandemia tuvieron esa necesidad de ser acompañadas terapéuticamente, pues también hubo afortunadamente mucha difusión de la telepsicología, que es habilitar los medios de comunicación, en este caso las videollamadas, para poder llegar a más gente. Ok. Eso también fue una alternativa que se empezó a generar con mayor frecuencia también para poder ayudar. Obvio, hubo gente que no se pudo, pero bueno, no por eso quiere decir que no pueda tener un apoyo ahora. Por ejemplo, partiendo también de eso, obviamente va a sonar muy obvia la pregunta, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué tan conveniente tú ves que los seres humanos tengamos hábitos de cuidarnos mentalmente? Es decir, ir con un psicólogo, ir a un taller, ir a un grupo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, tener ese hábito? O sea, de que sabes qué, cómo me siento, cómo voy, me estoy reaccionando mal. O sea, ¿cómo tú ves esa parte? Fíjate que, bueno, no es solamente un hábito, sino realmente tendría que ser parte de nuestro cuidado de salud. La mente tiene que ver con nuestro cuidado de salud. Es el organismo propio. Por lo tanto, necesita mantenimiento, necesita un cuidado. Pero a veces no estamos sensibilizados a eso. Pues porque no se nos enseñó actualmente, también es importante decirlo, pues las familias no tienen esas posibilidades, no tienen el conocimiento de que hay opciones para poder atenderlos. Simplemente lo han hecho de manera cultural, la forma que saben, la forma que se aprende de los padres, y además la desinformación de los mismos padres, ¿no? Porque te decía ahorita, ay, no es para tanto. Papá, es que me siento triste. Ya pasará. No es para tanto. Sí. No le exageres. Oye, papá, es que no tengo ganas de hacer las cosas. Pues te vas a hacerlo y no me importa. ¿Y qué está pasando? No tienes nada.
Hay pacientes jóvenes que me han llegado con síntomas de ansiedad, en donde me dicen, me refieren que es una sensación inexplicable, porque no hay algo que pueda decir, aquí me está doliendo, es un hueco en el estómago, en el pecho, y muchas personas, como sensación de quererse morir, de que les va a dar un ataque al corazón, de que les falta el aire. Y yo todavía aún en la actualidad escucho a padres de familia que les dicen, no exageres, no te está pasando nada. Es más, hasta profesionales de la salud cuando llegan a urgencias les dicen, nada más está exagerando, quiere llamar la atención, cuando realmente el organismo está reaccionando. No es que esté mal el organismo, de hecho, qué bueno que presenta esto, porque lo que está diciendo el organismo es que necesitamos cambiar el contexto porque algo le está causando algo negativo. O sea, también tú físicamente puedes ver cuando ya te está afectando mentalmente. La ansiedad son síntomas muy claros de que el ambiente está presionando y por lo tanto el organismo va a reaccionar. Cuando a mí me dicen, es que yo presento esto y esto, es que estoy mal, les digo, no es cierto, estás bien porque tu organismo es tan sabio que te está diciendo que algo está mal y que tiene que cambiarse. Pero a veces se califica como que la persona está mal y no es así. El contexto ha sido tan invasivo y tan insostenible que el organismo va a tener que presentar una reacción más allá de lo que tú le puedas, de lo que tú puedas saber o pensar. Eso es muy interesante que la gente también lo sepa, que esa reacción no es una reacción negativa. De hecho, es una reacción muy natural ante un organismo saludable. Se va a revelar ante el nivel de presión que se está viviendo. Pero como no le podemos dar un nombre, pues como te decía hace rato, el organismo colapsa. O se vuelve violento, o colapsa y no se quiere mover. Okay. Pero tiene que ver con el contexto, no con el sujeto. No es que haya algo mal en el sujeto, es que habrá que hacer modificaciones contextuales. Eso es lo que nos ayudan las emociones. Ok. Porque, bueno, de hecho, aunado a lo que estás diciendo, hay una serie de una serie de abogados que se llama Ley de los Audaces, y te pone un abogado que era excelente en su trabajo, ¿no? Te mostraba una persona audaz, una persona que te daba la cara, una persona que resolvía situaciones de conflicto, ¿no? Y estaba muy chistoso la serie porque te presentaba a esta persona como perfecta, ¿no? Decían, no mames, yo quiero ser este güey, ¿no? Ajá. De hecho, las personas que trabajaban con él decían, güey, este es el mejor abogado, el mejor conciliador, ¿no? Uh-huh. Y toda la gente le tiene mucho respeto. Pero está muy padre porque conforme avanza la serie, te muestra que es un hombre que tiene muchas debilidades, ¿no? Que obviamente en el trabajo no se ven porque ciertas debilidades que tiene en ese momento, la gente, no, aunque él no lo note, pero el güey la está sintiendo. Pero está muy padre porque hay una situación que pasa a él. Él, por ejemplo, el problema que tenía él era de abandono Uh-huh. de su familia, ¿no? Pero él sin darse cuenta, ya estaba en una zona de confort donde su jefe se iba muy bien con él, ¿no? Era como su mentor, ¿no? Su segunda mamá. Y llega un punto donde su mentor se va, ¿no? Y el güey le está generando una sensación súper fuerte de ansiedad, ¿no? Claro. Que el güey, obviamente, hubo un momento en que se va ella y ya como, pues no hay problema, ¿no? Pero como pasan los días, el güey empieza a tener empieza a tener taquicardias. Ataques de pánico. Y empieza así, si te pone la serie, como el güey empieza a sudar, empieza a vomitar, empieza a tener estas situaciones, ¿no? Entonces también te muestra que o sea, también aunque tú tengas porque también la gente creo que confunde esa parte, ¿no? Que tú eres muy bueno en ciertas cosas, por ejemplo, que este güey era un buen conciliador con las personas, ¿no? No se enojaba luego cuando le gritaban. Y entonces, no, pues este güey está bien mentalmente, ¿no? Pero te muestra como la serie, como un cierta pieza que le quitaron a él, que en este caso fue un abandono, y el güey empieza a cambiar o sea, su vida gira a 360, porque ahora el güey ya no responde igual en su trabajo, ¿no? Ya el güey está así como que todo ansioso, ¿no? Ciertas cosas que no le afectaban antes, le están afectando ahorita. Exacto. Y se pone una persona humana, ¿no? De que, pues es que, güey, sí es cierto, güey. O sea, todas las personas, también la percepción que tenían de él, ¿no? Y siento que si lo ponemos también aquí en nuestro contexto, siento que si vemos una persona que, pues dices, güey, la neta se ve ese güey que está toda madre, güey, ¿no? Pero, Ajá. por ejemplo, no sabemos cómo realmente qué es su talón de Aquiles de ese güey, ¿no? Exacto, ¿por qué está así? Uno llega a pensar que finalmente la persona está así porque realmente le produce satisfacción el estar así.
recibe sensaciones agradables de ese comportamiento o esa conducta o ese grupo de conductas. Pero también puede ser que eso que él presenta sea fundamentado por escapar de sensaciones desagradables, no precisamente por ese efecto que le da a los demás, por lo que proyecta, sino porque realmente lo que quiere es no sentir lo que tú decías, esta sensación de abandono que fue tan recurrente y tan difícil que el organismo tiene que hacer muchas cosas para no llegar a sentir eso, no porque realmente sintiera placer por hacer lo que hace. Eso es muy interesante que se observe, porque, y también lo que decías, hay muchas variables en el entorno que si una de ellas se mueve, el organismo se modifica. Y esto lo vemos en investigación básica en laboratorio. Hay muchas investigaciones con seres vivos que se realizan para ver este comportamiento. Y por eso es que nosotros ahora en psicología lo que tratamos de empujar mucho es esta forma de ver la psicología como medicina basada en evidencia. Que haya evidencia fuerte de por qué se está haciendo lo que se está haciendo, cómo se logra la modificación de conducta de un sujeto. Y eso tiene que ver con investigación de laboratorio, con investigación básica. Entonces, eso es muy interesante. Eso es muy interesante ese punto. Y, por ejemplo, también lo que estábamos hablando, por ejemplo, ahora vamos a darle la vuelta a lo que estábamos hablando. Personas que en ese momento no tenían como la oportunidad de pagar un psicólogo, o por el confinamiento no pueden asistir a estos talleres gratuitos que ahora sí que siempre se dan, o estos dos grupos como que están de AA, NA, todo esto, ¿no? Que también en ese aspecto también estuvo cabrón, ¿no? Porque hasta esos grupos, o algunos, bueno, dependiendo de su autonomía, unos se cerraron y unos no, o fue en línea, pero aquí el punto es, por ejemplo, que pues se tuvieron que chutar así, ¿no? Sabiendo lo que sentían, ni pedo, güey, voy a tener que trabajar, pues voy como me vaya sintiendo, ¿no? Y a lo que voy, por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Lo voy a poner así. Y sé que pues vamos a tener que profundizar en ese tema o que lo hablen directamente contigo, pues tú eres especialista, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿qué actitudes o qué mentalidad crees que debemos acoplar a nuestra vida? Por ejemplo, no sé, la tolerancia para cuando enfrentamos ciertas situaciones, u otra que crees que es como que tenemos de tener aquí. Sé que son varias, pero ¿cuál crees que tú deberían ser las que tenemos de tener siempre en mente para las situaciones que siempre nos enfrentamos? Bueno, una de las más importantes es primero aceptar que tenemos emociones y que ahí están con nosotros. No rechazarlas, porque luego he visto a muchas personas que tratan de rechazar esa sensación, esa emoción. Ya me enojé, entonces no voy a enojar. No, sí, es válido que te enojes, es válido que te sientas triste. Reconoce, porque eres un ser vivo, es un ser humano. La comprensión y tolerancia que se tiene que tener primero para entender lo que me está pasando, que no está mal, simplemente es parte de mí. Esa sería la primera fase. La segunda, que como te decía, es empezar. Otra de las situaciones que vimos en la pandemia es que pues, se busca el contacto físico, replegarse con la familia. Obviamente fue difícil porque no teníamos ese contacto físico y tuvimos que generar nuevas herramientas. Lo que yo considero importante es que sí, si bien es cierto que en algún momento no se tuvo la oportunidad de integrarse o de buscar ayuda, sí es importante siempre levantar la mano. Siempre levantar la mano y decir algo no está bien en mí. Me está sacando de mi continuo, de mi vida diaria, ¿no? A veces escuchaba la semana pasada a uno de mis pacientes que decía que él no le quería decir a sus papás que se sentía mal, que le daba miedo que ellos fueran a morir. Y el simple hecho de quedarse con ese pensamiento lo empezaba a llevar a una sobreatención con ellos, a estarles marcando, a cómo están, ese sentimiento de miedo al permanecer con ellos. Y una de las cosas importantísimas que nos dimos cuenta en el caso de él fue empezarlo a hablar, reconocer que tiene miedo y empezar a hablar con sus familiares y decirle, oye papá, la verdad es que he estado pensando mucho en que qué pasaría si tú ya no estás. Y su papá le pudo devolver otras cosas, porque finalmente ya no fue algo que se quedó él aquí rumeando, le dio salida. Uno de los principales elementos es hablar, compartir con alguien, acercarse con una persona de confianza a la cual se le pueda decir lo que está pasando. Eso es vital,
que tú puedas generar habilidades de comunicación, hablando y a veces sin hablar también, que también es otro tema importante, pero yo sugeriría que siempre acercarse a un amigo, a un familiar de confianza, que pudiera de alguna manera escucharnos. Ok. ¿Y qué otro punto o qué actitud recomendarías también? Ahorita me dijiste que es comunicación, ¿no? Sí, comunicación es fundamental, una ¿Y comunicación qué que otro te permite. importante verías? Yo creo que empezar a lo que te decía ahorita, este manejo emocional, aprender a canalizar las emociones, ya que las estoy viviendo. Hay muchas estrategias, por ejemplo, el manejo del enojo, podemos hacer respiraciones, respiración diafragmática, el tiempo fuera, si tú notas que estás empezando a salir de control, te retiras del evento, tomas aire y nuevamente regresas. Tratar de no responder instintivamente ante el estímulo, tratar de que haya cierto margen para poder no reaccionar de manera involuntaria e inmediata. Eso también tiene que ver con qué información estoy yo obteniendo. Ok. Porque eso también es fundamental. Empezar a leer, empezar a utilizar estos medios, que obviamente hay mucha información con la cual se puede poder tener el conocimiento. Y finalmente, en la actualidad hay muchas formas de recibir ayuda, telefónica, en línea. Afortunadamente se desarrollaron diferentes propuestas y bueno, pues ahora en la actualidad sí les recomiendo a los chavos que busquen, que hablen de lo que les está pasando, que no crean que es una situación menor, que es una situación muy compleja y que se requiere atender. Por ejemplo, aterrizado también en ese punto, también por ejemplo viste que también puedes platicar con un familiar, pero por ciertas personas que no tienen un contacto directo con un familiar, he escuchado que existe una línea en Locatel donde hay atención psicológica, si no me equivoco. Hay una línea del 911 con la cual se pueden comunicar rápidamente. Ahora creo que hay una aplicación en el Estado de México, específicamente de Ciudad de Nezahualcóyotl, en donde te brindan atención también. Okay. Hay una aplicación en la cual alguna persona puede brindarte el apoyo, ya sea psicológico, jurídico, dependiendo de la problemática que presentes. La idea es buscar medios para poder hacer saber que te está sucediendo algo. Hay líneas telefónicas también que puedas tener acceso a ellas también. Y bueno, pues si más adelante yo con todo gusto te podría traer algunos números telefónicos en donde no hay ningún costo y donde puedan ser atendidos. La Facultad de Psicología también cuenta con el centro de atención psicológica gratuita. Okay. También por ahí hay muchos, actualmente hay muchas formas de buscar ayuda. Ok, amigo. Me gustaría por ese tema. ¿No tienes problema con el tiempo, amigo? No, ¿Está bien? Bueno, vale, perfecto. Tiempo. Bueno, seguimos. Por ejemplo, también algo que me he dado cuenta, ahora vamos a pasar a las consecuencias que también yo he notado cuando no te atiendes psicológicamente, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo tengo ahorita 22 años, obviamente también yo estoy en una edad, tampoco soy un agua bendita. Claro. También yo ahorita cuando ahorita salgo con mis amigos a fiestas, he salido a reuniones familiares, a bares, etcétera, ¿no? Y me he dado cuenta de algo, ¿no? Que ciertas personas también optan como la manera más fácil de desahogarse, también para no sentir, con el alcohol, drogas, sustancias, que pues la verdad, yo lo llamo como que eso te ayuda como para no sentir por un momento, nada más, como olvidarte de las cosas por un momento, pero también tiene su consecuencia, ¿no? Físicas, también en el tomar alcohol o drogas, ¿no? Pero también en este punto, algo que te voy a preguntar, ¿qué es lo que tiene el alcohol y las drogas para ganarte una satisfacción que he escuchado en ese momento para que te aísles de lo que estás sintiendo? O sea, ¿qué es lo que hace en ese momento esas sustancias? Está muy interesante. Ok. Bueno, pues todas las sustancias, obviamente, tienen tienen un efecto a nivel orgánico. Cualquier tipo de sustancia, un efecto químico a nivel cerebral. Es decir, hay modificaciones en los receptores de dopamina y serotonina. Es diferente para cada una de las sustancias. Tienen un efecto distinto a las sustancias, ¿no? Habrá algunas que producen un efecto de alguna manera de euforia
y otros podrán presentar algún efecto de ciertas sensaciones de apatía o tipo depresivas. Entonces, por eso es que de repente encontramos dos clasificaciones importantes en las sustancias, ¿no? Que una puede ser depresora o, por otro lado, el otro grupo sería estimulante. Pero finalmente, que una persona busque el obtener una sensación agradable, no solamente tiene que ver con el efecto de la sustancia en sí misma en el organismo, sino el efecto agradable que tiene todo el contexto de consumo. Muchas veces a las personas no les gusta, en el caso, por ejemplo, del tabaco. Cuando los chavos empiezan a fumar, el efecto orgánico es desagradable, en la mayoría de los casos. Pero lo agradable realmente que hace que permanezca esa conducta es estar con cuates, sentirse pertenecer, sentirse en un grupo que les permite estar conviviendo. Por eso es que si encuentras a una persona en un grupo de personas que está fumando y otras personas no fuman, acceden a la invitación de fumar, no por el efecto, porque ni siquiera saben el efecto que va a tener, sino el querer seguir perteneciendo a ese grupo o estar ahí. Y muchas veces el efecto no es agradable. Pero por socialmente... Pero el efecto social es lo que refuerza que se continúe. Yo he escuchado a muchos chavos que dicen, no, es que la cerveza no me gustaba, el alcohol no me gustaba. No, el efecto o el sabor no era lo agradable. Lo agradable se va volviendo una vez que se va exponiendo repetidas veces. Pero al principio es solo por pertenecer al contexto en el que estás. O también otro punto importante que obtienes bebiendo alcohol, ¿no? Seguridad, eso es otro, ¿no? Exacto, la satisfacción de sentirte seguro, sentirte pleno. O como tú lo decías, y te lo he comentado, no solamente es por sentirse bien, sino por no sentirse mal. Imagínate un muchacho que la está pasando mal en su casa, que vive situaciones desafortunadas. No puede hablarlo, se queda con las emociones. No sabe cómo hablarlo porque en su casa no le enseñaron, porque esto de las emociones es un tema de aprendizaje. Se tiene que aprender a canalizar. Si en su historia de vida ningún adulto le enseñó a cómo poder canalizar las emociones de manera adecuada y vio que la violencia es una forma de canalizar las emociones, por ejemplo, de enojo, pues es lo que aprendió y a la larga lo va a repetir porque se hace un aprendizaje vicario. Al observar a las personas uno va aprendiendo y la va a presentar. Entonces te decía, imagínate un muchacho que tiene problemas en casa, de diferente índole. Falta de comunicación con padres, carencias económicas, bajo rendimiento escolar. Y de repente es tanta la presión y se va a las canchas de la secundaria o de la preparatoria y alguien le ofrece una sustancia. Llamémoslo tabaco o alcohol. Es tanta la satisfacción de la sustancia, no solamente porque sea satisfactorio, sino con eso se olvida de lo desafortunado que hay en casa y va a preferir estar con los amigos que estar en casa. Y si los amigos consumen, se va haciendo una asociación que se aprende. Quiero sentirme bien o no quiero sentirme mal, me voy con los amigos. Y si hay amigos y alcohol, pues se vuelve una asociación. Una vez que se aprende por las repetidas ocasiones en las que se presenta, la persona ya no va a necesitar de los amigos porque él ya sabe que se quiere sentir bien y sabe que un elemento para sentirse bien fue una sustancia. Okay. Y entonces lo va a empezar a consumir. No solo, repito, para sentirse bien, sino para dejar de sentirse mal. Y para poder trabajar en ese tipo de conductas, pues tenemos que hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Cuál es la función que cubre la conducta de consumo? ¿Para sentirme bien? Ah, claro. En un sujeto, en un muchacho, pues es para sentirse bien. ¿Qué otras actividades que no sean consumir podrían hacerlo sentir bien? Jugar fútbol. Por ejemplo. Gimnasio. Leer. Reunirse con su familia,
salir, reunirse con otro tipo de personas. Perdón, pero ¿por qué? O sea, lo que también me interesa, ¿por qué optamos como por lo más feo, ¿no? O sea, fumar o tomar. Ah, O sea, porque obviamente si te das por tu sentido, como dices, güey, pues juego fútbol, güey, o voy con mi familia y ya o sea, tampoco siento que es como tan fácil. claro, bueno, es que ese es un tema súper importante lo que acabas de tomar. Los seres vivos siempre vamos al beneficio inmediato, aunque sea pequeño, y no le apostamos al beneficio mayor postergado. Okay. Hacer ejercicio te va a traer un beneficio, pero a largo plazo. Sí. Si yo le digo a un muchacho, oye, para dejar de fumar, pues ponte a hacer ejercicio. Él va a decir, oye, pero yo en 7 segundos tengo el efecto a nivel cerebral. Oye, pero te va a traer un malestar o una consecuencia negativa a largo plazo, pero a largo plazo, ahorita no. Y yo necesito ahorita, sentirme bien ahorita. Por eso es que las personas en general buscamos el beneficio, aunque sea pequeño, pero inmediato, a un beneficio mayor postergado. Eso no es nuevo, lo vemos tan solo cuando tú vas a una tienda de artículos electrónicos que te ofrece créditos. Tú no llevas un clavo y vas y preguntas por un celular, llegas y preguntas y te dicen, no, pues salen tanto dinero. Y ya te quedas bien, dices, pero no lo traigo, pero está padre. Y te lo prueban y empiezan a hacerte atractivo el asunto y te dicen, mira, y tiene red, si tú te lo llevas ahorita, hasta vas a poder hacer llamada ahorita. Y entonces dicen, y te lo puedes llevar por una módica cantidad de 50 pesos a la semana, pero te lo llevas ahorita. Y generalmente las personas es lo que hacemos. No saben que a largo plazo van a pagar el doble por este aparato. Sí, pero quiere la satisfacción luego, La satisfacción de inmediata. tenerlo. He escuchado señoras saliendo de esas tiendas que dicen, no señor, pero es que si no hubiese sido por esto, yo no me hago de mis cosas. No, sí se podía haber hecho de sus cosas, pero no ha podido ahorrar porque lo que quiere es obtener el beneficio. En el caso de las sustancias es lo mismo, el efecto es inmediato. Okay. Compáralo con la sensación placentera que vas a tener después de un mes de estar haciendo ejercicio. No, pues no es igual. Además, la tasa relativa de respuesta, es decir, el esfuerzo que le vas a aplicar a fumar, es rapidísimo, lo tienes y prendes y... Pero estás disciplinándote día con día a ir a hacer ejercicio una hora al día, pues, y además el tabaco lo tienes ahí en tu casa. Para ir al gimnasio son 3 cuadras. Sí, O sea, sí. obviamente que vamos a querer el beneficio inmediato, aunque sea pequeño, Okay. en lugar de apostarle al beneficio mayor postergado. Por eso es que las personas no se comprometen o no continúan, la conducta no se mantiene. Pero la de consumo sí, pues porque es un efecto inmediato. Y por ejemplo, ¿cómo puedo yo, o sea, si estás en una situación así, ¿cómo puedes cambiar ese chip? Si tú estás como, ay, o sea, para realmente valorar lo que estás haciendo está mal y dices, güey, quiero tener una satisfacción, pero aunque sea a largo plazo y me va a costar el doble, voy a hacerlo. Pero ¿cómo puedo hacer ese chip? Sí, ayer platicaba me decía un paciente, me decía que él quería, que ahora que se sienta bien, ¿cómo me dijo? Ahora que yo deje de tomar, voy a empezar a tener reuniones con mi familia, a salir al parque con mis hijos, Te decía que muchas personas quieren modificar su conducta, pero como te decía de este paciente, ¿no? Ahora que yo deje de tomar, voy a empezar a ser diferente, empezar a cambiar, salir con mis hijos, salir al parque, ir a hacer ejercicio, porque creen que una vez que quiten la conducta de consumo, Okay. ya van a poder hacer las otras cosas. Y yo lo que les digo que es al revés. Sí, sí. Primero tienes que empezar a hacer las otras cosas para que no haya lugar para la conducta de consumo. En este caso que tú me decías, ¿cómo le hago para no? Pues tendremos que empezar a modificar tu contexto. Porque tú me dirías, no, pues es que yo quiero ya ir a correr, luego salen los pacientes bien motivados, no, ¿sabes qué? Gabo, yo ya realmente ya desde mañana voy a ir a correr, ¿no? Y se van con muchas ganas de hacerlo. Pero nosotros tenemos que hacer un análisis funcional realmente, lleva mucho tiempo sin correr, no lo va a lograr. Es más,
Le he preguntado, oye, ¿en serio si vas a ir a correr? Sí, ya desde mañana. Oye, pero lo básico lo tienes. ¿Tienes tenis? ¿Tienes short? Sí. Ay, no. Tenemos que empezar por ahí, con pequeñas modificaciones Pasos de bebé. conductuales, para poder lograr el objetivo. Pensar en un objetivo grande nos puede llevar a lo que hemos comentado, a frustrarnos, a no lograrlo. Pero si nosotros logramos hacer una actividad diaria que pueda ser reforzada agradablemente, la vamos a hacer y la vamos a hacer y la vamos a repetir. Esa es la idea. Ok. No, pues sí, es un punto muy importante, digo, la idea, porque bueno, en mi caso que quiero retomar yo el ejercicio es como, pues para mí, por ejemplo, es más fácil irme por una pizza y un refresco y ya tengo la satisfacción de placer de, nada más me lo echo en 10 minutos y ya me puedo dormir tranquilamente, ¿no? Pero, pues, o sea, pero el gimnasio es como puta, o sea, tengo que llegar a mi casa, tengo que tomar, en caso que sea bus, o tengo que irme en carro al gym, luego tengo que estar 1 hora haciendo ejercicio con puro dolor, luego hay que hacer cardio, y tengo que regresarme a mi casa, luego comer, en caso que tenga dieta, pues prepararme mis alimentos, de ahí pues, dormir, o sea, si tienes, o sea, si tienes algo como que dices, puta, Es que realmente lo que necesitamos hacer es una modificación de fuerza conductas. de voluntad, ¿no? Yo diría que disciplina. Bueno, Hacer un cronograma de las pero actividades. bueno, tienes que empezar con... Tenemos que organizar, porque si tú llegas al día de hoy a decirme es que yo prefiero la pizza, pues sí, pues es lo que hay. O sea, es más fácil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meter otro tipo de conductas. Me decía una persona, es que yo llego a casa y no sé, pero yo voy llego y quiero comer pan. No se me antojan las verduras. ¿Y qué hay en tu casa? Pues pan. ¿Qué tenemos que hacer primero? Que no haya pan. Que en tu refrigerador haya comida saludable. Ujú. Porque si no hay comida saludable, es mucho más fácil que llames a la pizza. Tenemos que provocar, incentivar las conductas saludables. Yo tengo que tener en mi refrigerador, pues, alimentos saludables, para que sea mucho más fácil que yo acceda a ellos, a que tenga lo más fácil, lo que se me había hecho más fácil de una pizza. Ok. Y obviamente, no solamente es que si lo hago, ¿qué beneficio obtengo al hacerlo? Porque el beneficio de comer verdura no es tan agradable. Pero si alguien te está reforzando y dice, ya ves, sí lo lograste. Sí se puede. Solo hoy. Solo hoy. Y tener un acompañamiento con alguien que esté pendiente, que realmente quiera apoyarte. Por eso tenemos un dicho, o al menos algo que yo les digo, es que solo tú puedes, pero no puedes solo. Si tú estás empeñado en querer hacer ejercicio, pues vas a tener la idea. Pero si no hay un acompañamiento de alguien, es más fácil que tú te puedas relacionar con un gym bro para que juntos se vayan motivando a ir, a que tú solo vayas. Porque la motivación se va a acabar. Ese es un impulso inmediato. Ok. Por eso muchos atletas dicen, la motivación no es tan importante como la disciplina. Tener objetivos, tener metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y una vez que consiga esa meta, poder autorreforzarme la conducta adecuada. Porque si no es reforzada, la conducta se va a extinguir. Sí. No, bueno. Tenemos que estarla reforzando. Exacto. Día a día, por ejemplo, yo les digo, si logras no comer pizza hoy, pues ponte aquí en tu celular, ahora que tenemos la tecnología, una alarma y que te diga, felicidades, hoy lo lograste. Ay, cabrón. Como le hacemos cuando nos levantamos temprano, nos ayudamos de un dispositivo para que nos levante. Ya después de tiempo, a lo mejor nuestro organismo ya está capacitado para levantarse a tal hora, pero si es la primera vez que me voy a levantar a las 4:30 de la mañana, tengo que apoyarme de algo. Ok. Tenemos que apoyarnos de algo. A veces pretendemos hacerlo solo, porque así nos enseñaron, que tú solo puedes y no le pidas ayuda a nadie. No es cierto, ahora tenemos muchísimas cosas con las cuales nos podemos apoyar. Ok. Si quieres empezar
a realizar actividad física, pues es importante que lo puedas empezar a programar. Si no hay un espacio en tu cronograma diario que lo tengas destinado para hacer ejercicio, va a entrar otro tipo de cosas. Si tienes una desorganización en tu vida y no hay una organización de qué va, no lo vas a lograr. Es que quiero ir al gimnasio, pero ¿a qué hora? Ni siquiera le has dado el espacio para ir, porque tienes muchas cosas que hacer. Y a veces hacemos las actividades importantes, pero recuerda que para el bienestar del ser humano necesitamos hacer también conductas agradables. No solamente las importantes. Tenemos que regalarnos un tiempo para nosotros que sea agradable en sí mismo. Porque si no se vuelve a presentar lo que decíamos ahorita. Trabajas toda la semana de lunes a viernes y el viernes en la noche te premias con unas chelas. Pero te podrías premiar con otra cosa. Okay. La gente quiere dejar de beber y dice, no, ya no quiero beber. Ok, ¿cuál era tu patrón repetitivo? Pues beber los viernes. Bueno, ya no vas a hacerlo. ¿Qué vas a hacer ahí? Porque ese tiempo queda libre. Ah, pues mi esposa me dijo que fuéramos al cine. Pues compra los boletos desde el miércoles para que el viernes ya tengas el compromiso. Y no solamente es no beber ni ir con los cuates, sino es salir con la familia. Tenemos que intercalar actividades, modificar conductas. Ok. Amigo, también para que no se muera, digo, voy a hacerte unas preguntas nada más rápidas al final. Amigo, me encantaría seguir platicando y creo que podemos ir platicando unas 5 horas, pero si no, no vamos a dormir. Pero bueno, de hecho estas preguntas las puedes responder si quieres para no extendernos, si quieres muy concretas o un consejo para no demorarnos tantito. Estas preguntas que te voy a hacer me las hicieron adolescentes, gente que yo tuve la oportunidad de platicar con ellos. Y te digo, para no, si quieres un consejo, tomamos al final, si quieres que tengamos tu número telefónico, para que en caso que quieran una consulta contigo, pues ya puedan hablar contigo directamente, ¿no? Que esta es también la idea, ¿no, chicos? Aquí la idea es de que probablemente si les gusta la plática, lo que digo el especialista, y quieren una cita personal con él, dejamos aquí por cualquier parte aquí de la pantalla su número de WhatsApp, sus redes sociales, para que ustedes puedan hablar con él personalmente, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que aquí, de hecho, me está haciendo una persona, aquí va la primera y dice así. Ok, dice, sabiendo que la mayoría de las situaciones, entre paréntesis, problemas psicológicos que enfrentamos como adultos tienen su origen en la infancia, ¿qué recomendación se haría a todos los papás que lo están escuchando? ¿Qué lugares e instituciones públicas o privadas recomiendas que asistan dichos padres para que quieran evitar repetir el mismo patrón? Uy, una pregunta un tanto larga. Quiero empezar con la recomendación. Particularmente yo he visto y me he dado cuenta, por ejemplo, en la UNAM hay un centro psicológico, el Centro Psicológico de Atención Guillermo Dávila, que está dentro de la Facultad de Psicología, en el cual se pueden acercar para pedir ayuda, para pedir asesoría, para pedir una atención, una valoración psicológica, si lo tienen a bien. El Instituto Nacional de Psiquiatría también es una institución gratuita que puede ayudarte a hacer una valoración no solo psicológica, sino psiquiátrica, si es conveniente que lo puedas hacer. Esas son las dos instituciones que yo considero muy importantes. Está para atención ya específica para consumo de sustancias, está también Centros de Integración Juvenil, que es una institución que también ayuda mucho a dar atención a este tipo de cosas. Y bueno, también en la UNAM está el Centro de Atención y Prevención de Adicciones, Héctor Ayala Velázquez, que también da atención económica, se hace un estudio socioeconómico y bueno, se cobra una cuota de recuperación solamente. Ok, y ya vamos con la penúltima pregunta. Dice así, ¿cómo podremos saber si el problema de un paciente es simplemente psicológico o va más allá? Es decir, hormonal o químico. ¿Qué tipo de estudios de exámenes se necesitan? Bueno, es cierto, se tiene que hacer una valoración propiamente por la parte de psicología en primera instancia, y una vez que se haga la evaluación mediante pruebas que se aplican de lápiz y papel, si consideramos que el paciente tiene o que su organismo está comprometido, es cuando pedimos la colaboración multidisciplinaria del psiquiatra. Okay. El psiquiatra, al tener un enfoque médico, pues ayuda a evaluar
cuáles las complicaciones orgánicas que puede presentar el paciente y si requiere algún tratamiento Ok, farmacológico. entonces aquí lo primero es algo multidisciplinario, ¿se puede decir? Así es una Ok. atención psicológica, se hace una valoración y de ahí se canaliza o se refiere a una atención psiquiátrica. Ok, vamos con última pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la terapia de grupo contra la terapia individual? ¿Se puede llegar a los mismos resultados? Eh, Particularmente desde el punto de vista económico, una terapia grupal pues atiende mucho más personas en menos tiempo. El inconveniente es que no todas las personas se tienen la confianza de poder participar en una terapia grupal. Ok, Además de que la terapia grupal tendría que ser muy enfocada en un problema particular que todos los miembros Está del difícil. grupo tengan Está y difícil. que realmente estén. Y bueno, en el tema de individual, pues el costo efectivo es un poco mayor, porque bueno, pues nada más es de manera, como decíamos, individual, en sesiones programadas, a veces 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de la problemática. ¿Qué se logra ahí? Bueno, en la individual es que hay un poquito más de vínculo con la persona, un poco más de confidencialidad, por si no se quiere dar un poquito más de confianza. Y bueno, pues eso sería, no es que una sea mejor que otra, todas las dos tienen sus pros y contras, ok. dependiendo Pero te van a de la ayudar, problemática. ¿no? Si se hace junto, sería excelente. Yo recomendaría, no solo en algunos casos, la atención individual, pero también el acompañamiento en sesiones grupales, porque el beneficio es que al estar presentando una misma problemática, diferentes miembros, pues el enfoque es distinto, lo ves de diferentes áreas, cosa que a veces en lo individual es distinto. Oh, perfecto. Pues amigo, te agradezco mucho por estar aquí. La verdad, pues sé que podemos abarcar muchos temas ahí, puta, o sea, irnos muy, muy lejos, ¿no? Pero bueno, te agradezco por estar aquí. Espero que en un futuro te pueda invitar también para otros temas. Nos faltaron muchísimos, pero me gustaría platicar también de la depresión, ansiedad, que ya lo platicamos antes, pero profundizar un poquito más. Pero bueno, te hace que te estoy dando muchísimo y espero que este mensaje y esta platiqueta, estas preguntas que te hice, pues lleguen a muchas personas, ¿no? Y puedan al menos en poco tiempo, bueno, de hecho llevamos 1 hora 6, 1 hora 6, pero al menos que en ese tiempo podamos haber apoyado tantito. Pero para las personas que quieren algo contigo más personalizado, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Todo me lo voy a poner aquí, pero para que también lo digas tú. Claro, claro. Mi número telefónico es el 55 13 58 31 11. Actualmente pues se dan atenciones presenciales y también atenciones en línea mediante videollamada. Es importante que saquen su cita y con todo gusto hacemos una preconsulta en donde se hace una valoración para determinar cuál es el motivo de consulta Ok. y ahí poder empezar a planificar si es que requiere un tratamiento, qué tipo de tratamiento y qué nivel de tratamiento. Ok. Eso es también importante Perfecto. que Mi lo amigo, puedan saber. perdón, un mensaje que quieres dar a los jóvenes ya para finalizar este episodio, algo acá motivador o qué es lo que te gustaría decir. Pues realmente me gustaría que todo esto que hemos platicado aquí pueda sensibilizar a los muchachos para que se den cuenta que siempre hay una salida, siempre hay una opción, no siempre es el consumo de sustancias, la conducta de alguna manera violenta, sino hay opciones y que siempre hay una persona que puede echarle la mano, que pueda mirar a su alrededor, que hay espacios, que hay gente que también les puede tender la mano, que solo es el simple hecho de que soliciten la ayuda, que es lo más difícil. Sí. Eh, Poder estirar la mano y decir necesito la ayuda, creo que eso sería un gran paso para poder mejorar y bueno, pues espero la verdad que muchas personas se sensibilicen y con todo gusto poder apoyarlas. Pues amigos, ya se va a acabar el episodio. Le agradezco igual a todos los que escucharon este podcast. Tomos este podcast lo puedo echar en YouTube, en Spotify y en varias plataformas para que lo puedan ver. Y nos vemos en este episodio. Bye.